Buenos días, soy Padre Donald y estamos aquí en el sexto y última semana de nuestra campaña de Adviento y Navidad, Caminos a Belen. Pues hoy creo que es bastante obvio en esta semana en que estamos celebrando la fiesta de Epifanía, pues vamos a contemplar los tres reyes, los hombres sabios del Oriente que vino en la última parte de este cuento de Navidad. Pero nos ayuda un poquito de entender qué significa la palabra Epifanía, el título correcto de esta celebración. La palabra Epifanía es griego por una revelación, algo que está revelado, o para ver algo, o reconocer algo. En un sentido, la celebración de Epifanía es la plenitud de Navidad. Right? Si Navidad empieza, en un sentido, la revelación de Cristo, okay? En un sentido, de Jesús revelado en el carne, estaba antes escondido en el seno de la Virgen María. Pero en un sentido, Navidad existe para que reconocemos. No es suficiente que Cristo ha vivido, sino le descubrimos como el Señor de mi vida, si su luz no brilla en mi corazón, si Él no ha existido. Entonces necesitamos cada uno la idea de una epifanía, cuando personalmente descubrimos Cristo. Tener esta revelación, esta acogida de quién es Cristo para mí. Y esto es lo que encontramos en los reyes. Dios, podemos ver primero en los reyes, esos hombres del Oriente, no sabemos exactamente qué países, pero podemos decir, Dios quiere ser Dios de todos, que nadie está excluido. Jesús es el Salvador de todos, no solo el pueblo de Israel. Parece en el momento de su tiempo en la tierra, pues Jesús fue enviado solo a las ovejas perdidas de Israel, como él dijo. Pero su salvación es universal. Entonces, simbólicamente, en piel blanco, negro, amarillo, que usamos para representar estas figuras de los tres reyes, pues las raíces humanas en el mundo. Pero también los reyes pues muestran algo de la idea de camino, o el proceso de descubrir algo. Right? En el caso de ellos podemos ver 5 verbos que indican este proceso gradual de encontrar a Cristo y descubrir quién es. Primero es ver la estrella. Segundo, salir al camino. Tercero, perseverar durante los momentos difíciles. Cuarto, encontrar. Y finalmente, adorar. ¿Cuáles son los elementos para que los reyes pueden enseñarnos para nuestra peregrinación hacia Cristo? Porque esa es la meta. En un sentido, esta epifanía, un ejemplo de estos hombres llegando a adorar a Cristo, es una imagen de toda nuestra vida. Es un descubrimiento y llegando a donde está Jesús para adorarlo en el cielo. Lo primero es la idea de ver y buscar y preguntar. Ellos vieron esta estrella, esta curiosidad, empezaron en sus estudios, lo que ellos entienden, lo que han leído, pues esto significa que hay un nuevo rey en Israel y empezó de estudiar las escrituras probablemente. Entonces este deseo de conocer la verdad, buscar la sabiduría, pues ojalá pues nos anima en nuestra búsqueda a Dios, en la escritura también, en oración, tratando de conocer, leyendo el catecismo, asistiendo cursos y pláticas y retiros, que también como ellos este camino de descubrir cada día más
quién es Jesucristo. También esta idea o la pregunta, ¿dónde está el rey? Que ellos no tienen miedo de, pues aunque son sabios, de reconocer que no saben todo y preguntar a otros, de estos guías en nuestras vidas que puede ayudarnos de conocer a Jesús mejor. El otro elemento, right, que dijo salir y caminar. Right? Todos ven la estrella, pero no todos salen. Right? La estrella apareció para todos. No todos llegaron a donde está Jesús. Right? So, primero, no es suficiente a ver la estrella. Right? Tengo que salir donde estoy. Right? Simbólicamente, la casa para ellos. Pero en nuestras vidas, right, es dejar donde estoy, pecado, hábitos malos, lejos de Dios, mi carácter, naturaleza caída. Right? Tengo que moverme a un nuevo lugar. No puedo quedarme parada y tener realmente este encuentro con Cristo. Tengo que poner esfuerzo también. Y sí, es difícil, right? Caminar en el desierto, en la noche, en el frío, en el calor del día, sin agua. Y pues el peligro de caminar en el desierto donde hay bandas, etc. So, esta idea de sufrir y perseverar. Me llama mi atención también en estos hombres sabios la virtud de obedecer y humildad. Right? Hombres sabios porque saben que no saben todo y están dispuestos a seguir, en un sentido, o obedecer una estrella. Y preguntar a otros, ¿dónde encontramos el rey de Israel? La humildad, right? Y en nuestras vidas, ojalá la estrella que es la fe, la luz de Cristo, los mandamientos, sus enseñanzas, pues estamos siguiendo esto como ellos la estrella. Right? Si ellos siguieron la estrella para llegar a Jesús, también si seguimos los mandamientos, las enseñanzas de Cristo, de la iglesia, pues al final encontramos Cristo también, al final de nuestra vida. El camino a Cristo es un camino de obediencia para ellos y para nosotros. No puedo ir por mi propio camino. La estrella está en el oeste, voy a ir a otra dirección. No. Aceptar las limitaciones, aceptar en obediencia el camino que Dios marca. También interesante, ellos caminaron en caravana, porque no fue seguro, mucho más fácil, mucho más seguro. Hay mucha ayuda en lugares peligrosos cuando hay muchos que caminan juntos. Y para mí, a lo menos, creo que ese es el ejemplo de tener hermanos en Cristo. En la Iglesia Católica no somos solos, yo y Dios, pero es una familia. Estamos caminando también en caravana, en mi apostolado, mi movimiento, mi pequeño grupo de oración y formación, mi servicio, los que son acólitos o en el coro o ujieres. Todo esto nos protege cuando tenemos otros. Yo creo que hoy en día es mucho más fácil para los leones del mundo de atacar y separar un cristiano que no tiene otros a su lado. También encontramos en ellos, como los pastores, la alegría. La alegría, aunque fue difícil. Descubrieron en Cristo la satisfacción más profunda de su búsqueda y de su anhelo. Cuando la estrella apareció otra vez, cuando llegaron al destino. Y finalmente adoraron. No es simplemente suficiente de llegar allá a Cristo, pero reconocer en Jesús este Rey, este Dios y este Salvador.
Creo que todos ya saben que pues el oro es un regalo para un rey. El mira es un regalo para alguien que va a sufrir para otros. Y la idea de incienso es un regalo para un Dios. So, algo simbólico en estos regalos que ellos reconocieron bajo la inspiración del Espíritu Santo posiblemente para quién es Jesús. Y sometieron, supuestamente eran reyes, no sabemos, pero sí es un rey que sometió a un niño, quitando su propia corona. Yo no soy el rey, estoy enfrente del rey de los reyes. Y el razón, que Herodes no pudieran encontrar a Jesús por esta falta de humildad. Entonces, la última idea que quiero dejarnos es la idea de que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer una epifanía de Dios en el mundo. Estamos 2000 años después de estos acontecimientos, pero en un sentido como tenemos que encarnar Cristo en nuestras vidas como María, tenemos que ayudar a otros a conocer, a descubrir. Mi manera de vivir debe ser una revelación, de quitar el velo. O como Pablo nos dijo, pues no es yo que vivo, es Jesucristo que vive en mí. Pues vamos a terminar esta campaña con estas reflexiones. Pues ojalá cada uno de estos personajes nos ayude de saber cómo no solo vivir esta Navidad o algunas semanas de Adviento, pero llevar la lección de Navidad y las virtudes de Navidad en este año nuevo que es 2019. Dios te bendiga.